Bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa en Tres Puntos. Como siempre, agradecerles al Todopoderoso y a ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares para compartir temas de interés. Esta noche acompañado de Javier López, ya que el hermano Flavio, por causas ajenas a su voluntad, pues no estará con nosotros. En Javier. el día de hoy. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. Como tú le preguntas, Flavio, ¿con qué vamos a comenzar? Bueno, hay muchos temas que compartir con nuestros amigos televidentes y vamos a empezar con temas sencillos. En la medida que va aumentando o desarrollándose el programa, pues ahí estaremos compartiendo otros temas de, de igual o mayor trascendencia. Hoy tuve la oportunidad de ver algo que me llama mucho la atención y es la falta de institucionalidad y el seguimiento a las obras públicas. Nos referimos al Parque de la Núñez de Cáceres, acá en esta ciudad capital, en el Distrito Nacional. Núñez de Cáceres, esquina Gustavo Mejía y Ricard, si mal no recuerdo, que está el parque de, de Alameda, como se le conoce. Y ese es un parque que inicialmente era un hoyo lleno, una laguna llena de aguas eh, con muchas contaminaciones, y había una queja inminente con los residentes en el sector, en las periferias de este lago, por la, las condiciones en que se encontraba. Aguas malolientas, muchos mosquitos, muchísimas situaciones que se daban ahí. Hasta que el gobierno en el 2007, a través de la CAS, intervino esta, esta laguna y la convirtió en un parque modelo, con un parque con unas fuentes de aguas preciosas. Incluso posteriormente se le hizo un drenaje también, porque eso era otra situación, la acumulación de agua, ahí era algo terrible, y se le hizo un drenaje que el agua va directa al malecón desde esa localidad subterránea. Hasta que en el 2010 la CAS decide entregarle la administración de ese parque al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Hoy en día eso está que da pena y vergüenza. Uno pasa por ahí, ya casi prácticamente está volviendo a sus orígenes, a lo que era la laguna en aquellos tiempos, porque no se le daba mantenimiento ni nada. Y qué bueno recibir la noticia, qué bueno por un lado recibir la noticia del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que el próximo día 9 de este mes de diciembre intervendría, la próxima semana va a intervenir el lunes precisamente, va a ser un acto para dar inicio al remozamiento de este importante parque de esta localidad. Cuando iniciamos el comentario decíamos que la falta de institucionalidad es una de las cosas preocupantes en nuestro país, es porque no se le da el seguimiento de manera preventiva a las obras de bien común, a las obras del Estado, y se actúa de manera correctiva. Cuando se actúa de manera correctiva, entonces ahí tenemos una mayor inversión de los recursos del erario público y el poco cuidado que se le da a estas obras, y por ello entonces se deterioran y no están adecuadas para dar el servicio con que fueron concebidas. Eso fue un parque muy admirado no solamente por los residentes de esa localidad, sino por todas aquellas personas que conocíamos del antes y el después de la laguna. Pero, reitero, ya el daño está hecho. Lo que esperamos que este remozamiento a través de una institución privada con un apadrinamiento, reitero, de un banco privado, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, reitero, dará inicio a esos trabajos la próxima semana, el próximo lunes. Y lo que, reitero, esperamos es que se le dé un mantenimiento preventivo para no esperar que se convierta en lo que está en los actuales momentos. Realmente esa laguna es la zona de amortiguamiento de
la ciudad de Santo Domingo tiene varias zonas de amortiguamiento o varias lagunas, lagos que habían en la década de los 60, 70 y 80. Está la de la Núñez de Cáceres, está la de la Winston Churchill y lamentablemente las lagunas en la República Dominicana se convierten en vertederos, en zafacones de toda la ciudad, de toda la ciudad que se urbaniza por esa zona. Es el caso de la Winston Churchill y es el caso de la famosa laguna que estamos hablando de la Núñez de Cáceres, esquina Gustavo Mejía Ricard. Después de que el Estado intervino lo que fue la ciudad de los millones, como le llamaban, en la década de los 70 al millón, pues quedó ese pedazo que era prácticamente el zafacón de la ciudad de Santo Domingo. Ya en el 2010, el ingeniero Alejandro Montaz, en ese momento director de la casa, decide intervenir por la inundación que provocaba esa laguna en toda la zona que iba desde el Millón hasta San Jerónimo y el Milloncito en el lado del frente. Era un problema y el gobierno, a través de la CAS, decidió intervenir. Pero después de ahí, 15 años después, no se le ha dado el mantenimiento preventivo que llevaba a esa importante obra en la ciudad y ya están comenzando a inundarse los barrios que ya habían desaparecido esa problemática, precisamente por la falta de mantenimiento. Es un gran anuncio, pero son anuncios que no deberían de ser. ¿Por qué? Porque si se le da un mantenimiento preventivo a esas instalaciones, pues hubiéramos estado completamente seguros de que no habría necesidad 10 años después de volver a intervenirlo. Y por ahí, por la Núñez de Cáceres, aprovechando que es una de las zonas más bajas de la ciudad de Santo Domingo, de pluviometría, todo lo que era la Núñez de Cáceres, San Jerónimo, Los Prados, se inundaba y hubo que hacer un túnel que va desde el 9, desde la Núñez de Cáceres, esquina John F. Kennedy, hasta el Malecón, aprovechando el famoso elevado que hizo Balaguer en la década de los 90, que llega hasta el Malecón. Y a partir de ahí fue mejorando del elevado que hizo en el Mirador, el puente que cruzó el Mirador, cruzaron el Mirador, el túnel, cruzaron y ese viene desde el 9, ese túnel viene desde el 9 hasta el Malecón, precisamente, y eso resolvió parte del problema, pero había que intervenir más. Y por eso se decidió en la década de los 2010, pues, hacer un parque que era una maravilla en su momento, pero lo dejaron abandonar por la desidia de las autoridades municipales que no han gobernado la ciudad de Santo Domingo desde la época hasta este momento. Ojalá que se resuelva. Yo entiendo que debe de ser preventivo y no correctivo. Bueno, en otro orden tenemos, en la política se ven cosas, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, como decían algunos políticos, valga la redundancia. El profesor Bosch era uno de ellos. Decimos esto porque ayer precisamente, antes de ayer, tuvimos la oportunidad de ver a un diputado del partido oficialista, del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Bueno, mejor conocido como Patica, promocionando, diciendo que va a someter un proyecto de ley en atención a sus facultades como legislador para una modificación constitucional y restablecerle al presidente Danilo Medina el
el impedimento que tiene de manera constitucional para aspirar a la presidencia de la República. Hasta los propios colegas de los medios de comunicación preguntaron si era una estrategia para mantener la división en la oposición respecto al partido oficialista. Creo que la única lógica que puede haber en ese sentido es esa, porque en la cabeza de quién puede caber cuando el propio presidente de su partido, José Ignacio Paliza, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, se pronunciaron en contra de esa aseveración de un diputado de su partido y dijeron que la Constitución quedó sellada en el 2024. Tanto Paliza como presidente del Senado lo reiteraron. Yo no entiendo por qué a veces quieren hacerse los graciosos o quieren buscar sonidos innecesarios, porque no creo que en la cabeza de una persona que tenga el sentido común puede hablarse de una nueva reforma constitucional. Eso creo que no, que solamente una mente a veces de esas personas que no tienen sentido común, para no utilizar otros términos, pueden dar ese tipo de declaraciones, Javier. Realmente hay, como decía Sancho Panza, hay cosas veredes, Sancho, hay cosas veredes, decía Don Quijote cuando pasaban por los sitios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de modificar de nuevo la Constitución? Desde mi punto de vista es activar nuevamente al presidente Luis Abinader, que ya anunció justamente en el 2024 que no iba a volver a postularse y que iba a respetar la Constitución, pero también ya se había modificado la Constitución para poder oponer, prohibir la permanencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. No se tocó nada que ver la parte de los presidentes, ni esa, porque eso traería otros problemas y por eso se dejó igual. No sé por qué una golondrina sale violando o contradiciendo las directrices de su partido, diciendo que vamos a modificar o vamos a habilitar a los presidentes, que ya en este momento serían dos cuando el presidente Luis Abinader termine, que no pueden optar más nunca por la presidencia de la República. No se debe de ser tan simpático, siempre se priva en simpático, pero es buscando más que la habilitación del presidente Danilo Medina, es buscando el mejor recurso que tiene el PRM, su partido, y puede llevar a Luis Abinader de nuevo a la presidencia de la República. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con más comentarios en este su programa en 3 puntos. Muy bien, continuamos acá en su programa en 3 puntos. Nosotros queremos externar nuestro más sentido pésame a los familiares, sus compañeros allegados del dirigente choferil que falleció en Santiago en el día de hoy. Nos referimos al señor Mario Ureña, presidente de la ruta SO de Santiago Oeste. Estaba siendo entrevistado en un programa en la ciudad de Santiago, en uno de los canales locales, transmitido por Super TV 55 en horas de la mañana, el programa Café, como se llaman, y en pleno programa en vivo sufrió aparentemente un infarto cardíaco y lamentablemente falleció. Quizás unas imágenes muy dolorosas que tuvimos la oportunidad de ver en todos los diferentes medios de comunicación en el día de hoy. Y qué pena también que
posterior a la muerte hayan surgido algunas declaraciones de sus propios compañeros que esa situación, ese desenlace fatal de su vida tuvo que ver con los conflictos internos que hay allí en el sector choferil, en esta ruta donde no le han impedido, a pesar de tener su permiso de la sala capitular, donde en Santiago el ayuntamiento es que maneja el sistema de transporte urbano, y esos, como consecuencia de esos conflictos, probablemente ese estrés pudo haberle causado la muerte en las condiciones que ya hemos mencionado. Es una pena, realmente, una lamentable noticia, y una persona muy activa, que sería bueno que se investigue bien las situaciones que desencadenaron, que pudieron desencadenar este lamentable deceso, y que los intereses de estos sectores choferiles no estén por encima de lo que establecen las normas y los reglamentos en esa materia, que muchas veces quieren imponer sus propias reglas, y las autoridades en ocasiones hacen caso omiso a buscarle una solución definitiva a esos impases, Javier. El senador de la provincia, Santiago Rodríguez, acusa directamente al síndico o al alcalde de la provincia de Santiago, precisamente por la presión que estaba sometido este dirigente choferil. Yo entiendo que habría que hacer las investigaciones de rigor y ver qué fue lo que le causó. Ahora, la gran pregunta, ¿él era enfermo, sufría de presión alta o sufría de la presión, que fue una muerte súbita así? ¿Se bebió su pastilla antes de ir al programa? O sea, todo hay una serie de preguntas que hay que contestarse o hay que investigarlas antes de acusar a una persona sobre la muerte de alguien que murió de muerte natural. Así que hay que tener mucho cuidado con hacer acusaciones. En otro orden, tenemos que ayer nosotros acá en el programa habíamos anunciado que el Consejo Nacional de la Magistratura se había reunido para dar continuidad a la escogencia de los jueces en los diferentes, en el caso de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, los jueces que faltaban, y ratificar o nombrar nuevos, me refiero, completar la matrícula que faltaba en la Suprema Corte de Justicia, y conocer de la ratificación o el nombramiento de nuevos jueces en el Tribunal Superior Electoral. Y anoche se conoció lo que tiene que ver con los jueces del Tribunal Superior Electoral. Habíamos dicho, antes de conocer la información, que entendíamos que los jueces actuales habían hecho un buen trabajo y que no era para menos que se ratificaran. Se ratificaron de 5, reitero, se ratificaron 3, y 2 nuevos entran a este importante tribunal, que fue fruto de la modificación de la Constitución del 2010, que que trajo como consecuencia lo que fueron las altas cortes, que en su momento se criticó en el caso de del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, pero han dado sus resultados. No hay duda que los críticos de aquel momento han reconocido que se equivocaron, y que indudablemente los resultados se han visto. Esos nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, los que fueron ratificados, fueron Ignacio Pascual Camacho, quien es presidente. Ahí vemos la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, justamente anoche cuando daba a conocer esta información. Y reitero, decía que fueron ratificados Ignacio Pascual Camacho, quien continuará al frente del Tribunal Superior Electoral, y cuya suplente fue Lourdes, fue escogida como Lourdes Teresa Salazar. Y
de los magistrados Pedro Germenos Forastieri, también con su suplente Juan Cueva, y Fernando Fernández, quien tendrá como suplente a Juan Manuel Martín Garrido. Asimismo, fueron designados como nuevas juezas Rafelina Peralta Arias, quien tendrá como suplente a Freddy Ángel Castro, y Lenin García Guzmán, cuyo suplente es Víctor Rafael Meniur. Empezamos de atrás en adelante, y nosotros queremos felicitar a esta joven muy inquieta, Lenin García Guzmán, que es parte del staff de la programación de este canal. Era. Bueno, lo era, sí. Porque ella tiene que renunciar. No necesariamente, todo depende de cómo ella maneje su programa, no necesariamente. De manera que felicitamos a esta joven muy dinámica que venía laborando en la Junta Central Electoral en el área de partidos políticos, y ahora fue designada como juez titular del Tribunal Superior Electoral. En el caso de Rafelina Peralta, Rafelina es una persona que tiene un background bastante conocido, oriunda de la provincia de Santiago Rodríguez, hija de un reconocido dirigente político hoy lamentablemente fallecido, don Juan Peralta, un reconocido dirigente en aquellos años. Fue presidente del Senado. Reformista social cristiano, que ocupó todas las posiciones electivas y por designación prácticamente. Fue desde senador, diputado, gobernador, presidente del Senado, entre otras, presidente del Senado también. Y si mal no recuerdo, fue secretario de Interior y Policía, si mal no recuerdo también. De manera que es una joven que no se ha inmiscuido en los temas políticos, se ha desarrollado en el ambiente profesional del derecho, y fue desde oficial civil hasta ocupar la posición de consultora jurídica en la Junta Central Electoral, fue miembro titular del Pleno también de la Junta Central Electoral, y en la primera gestión de cuando se conformó el Tribunal Superior Electoral, ella fue parte del Tribunal Superior Electoral de las primeras gestiones hasta el 2021. El 2021 cesó y ahora nuevamente es reincorporada a este tribunal, y qué bueno que una persona con la experiencia, con los pocos cuestionamientos en el ejercicio de sus funciones, ocupe esta posición. Y en el caso de Lenin, pues auguramos el mayor de los éxitos. También en el caso de Germeno Forastieri, es una persona que es muy comedida, siempre hemos valorado como positiva su gestión de bajo perfil, pero muy activo en lo que tiene que ver con sus responsabilidades, y una persona muy afable. Presidente Camacho, de igual manera también. De manera que reiteramos nuestras felicitaciones. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial. Si Javier quiere abundar algo más sobre ello, cuando regresemos. Me uno a las felicitaciones. Bien. Muy bien, continuamos acá en su programa en 3 puntos. Javier, quería hablar algo más sobre la escogencia de los jueces y la ratificación del Tribunal Superior Electoral. No, me uno a las felicitaciones por las nuevas designaciones. Lenin es de aquí, de este canal, y la jueza Peralta hacía mucho tiempo que había sonado. Así que me uno a las felicitaciones y a la alegría que tú sientes por tener una compoblana o compoblana en la Judicatura Nacional. Una persona muy solidaria también. Claro, tú la conoces. Es una persona, yo no he tenido ese trato tan directo con ella, pero sí las buenas referencias de ella, no hay duda, que llegan y que nos dicen que es una persona muy abierta, una persona sin ínfulas de poder, y qué bueno, reitero, que la hayan ratificado. Personas humildes. Y felicitar a mi querido maestro Freddy Ángel Castro por la designación como suplente, porque ya él viene desarrollando también una carrera en el ámbito profesional del derecho, y un especialista en derecho internacional
con quien tuve la oportunidad de recibir el pan de la enseñanza en la universidad cuando cursaba la carrera de Derecho de él. Y es una persona muy competente y estaba desarrollándose en el ámbito laboral en la Junta Central Electoral. Igual que Él Lenin. era suplente, él era Sí, suplente. igual que Lenin. Y ahora fueron los dos al Tribunal Superior Electoral. En otro orden, tenemos que en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver un anuncio por parte del presidente de la República anunciando el operativo de Semana Santa, como es tradición todos los años. Semana Santa no, Navidad. ¿Perdón? Navidad. Navidad, yo dije Semana Santa, Navidad. Coño, me adelanté, pero bien. El operativo de navideño para colocar a los agentes de la Policía Nacional y algunas instituciones también que se suman a los patrullajes fuera de lo que es la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, para tratar de minimizar los actos delincuenciales que se registran en esta época de Navidad, con el movimiento económico que hay, el doble sueldo, los bonos institucionales en las instituciones del Estado, el movimiento económico que se ve en diciembre y el activismo comercial requiere de un mayor esfuerzo por parte de los organismos de seguridad para preservar la seguridad, valga la redundancia. Y en ese orden hay más de 20.000 agentes que se pondrán al servicio de la población. En el día de hoy, el lunes, ya empezaron las instituciones públicas a otorgar el sueldo número 2 a la regalía pascual. Como siempre, empiezan por los jubilados y pensionados, y hoy ya tenemos las informaciones que en diferentes instituciones públicas empezaron a otorgar el doble sueldo. Normalmente, bueno, o no normalmente, uno puede también hacer una retrospectiva y mirar lo que eran décadas atrás, la incertidumbre con algunas instituciones del Estado para otorgar el sueldo número 13. Todavía habían instituciones que el 20 y tanto no le habían dado. Y algunos ayuntamientos no tan lejos. Fundamentalmente ayuntamientos. Algunos ayuntamientos ya fueron los últimos, no tan lejos, que se demoraban también en otorgar el sueldo número 13 y el gobierno tenía que auxiliarlo a través del Banco de Reserva para otorgarle préstamos y que pudieran cumplir con estos compromisos de ley. Eso es una falta de planificación, si todavía aparece. Una de las personas que usted le puede criticar cualquier cosa, que empezó a poner el ejemplo de buena administración en ese orden, fue el extinto alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. Fue uno de los primeros que yo recuerde que dio un ejemplo de planificación. Ese dinero no se toca, ese es el sueldo número 13 y se le daba de manera temprana a sus servidores públicos. Ya las instituciones han ido mejorando esa parte y qué bueno, porque eso es lo que aspiramos, que la institucionalidad, las leyes, los reglamentos se respeten, que si es de ley otorgarle esos incentivos o esa regalía pascual, pues no tiene que utilizarse para otra cosa y debe de ser sancionado el funcionario que permita en una institución que dirija que esos sueldos se desvíen a otros asuntos que no competen con el POA, como se le llama, el programa o la planificación que se hace anual en las instituciones públicas abiertas. Generalmente antes eran los ayuntamientos que se pasaban prácticamente todo el mes de diciembre. ¿Y usted no se recuerda en los tiempos del líder de nuestro amigo Balcácer? Ahí no eran solamente los ayuntamientos, no. Ahí eran todas las instituciones. No, pero después se puso por ley, se contempló por ley y ya a partir de ahí ha venido un ordenamiento donde todo el mundo sabe que en el mes de diciembre va a recibir ese salario 13. Ahora, los ayuntamientos eran
los últimos que otorgaban ese beneficio de ley a los empleados, porque imagínate, los alcaldes hacían y deshacían con las asignaciones presupuestarias, no contemplaban las reservas y después salían incluso, ¿no te acuerdas cuando el gobierno tenía que servirle de aval para préstamos en el Banco de Reserva? Porque no tenían recursos. Ya eso se ha ido mejorando, aplicando la ley municipal, y ya no tengo bastante tiempo que no se oye que un ayuntamiento no ha dado su regalía pascual, aunque hay denuncias de que salarios que tenían en los ayuntamientos ahora lo están reduciendo, cosa que es ilegal que se esté haciendo en los ayuntamientos cuando es el primer poder del Estado. Pero vamos a ver qué dice la Liga Municipal Dominicana como órgano, no rector, pero como órgano supervisor de los alcaldes, y si se sigue cumpliendo la ley municipal sobre los presupuestos participativos y guardar la parte de regalía pascual, reservarlo para otorgarlo sin ningún problema en la primera semana de diciembre. En otro orden también, en lo que respecta al periodo navideño, la gracia que normalmente da la Dirección General de Aduana para las personas que residen fuera del país y puedan traer un obsequio a sus allegados, ha mejorado este año. Siempre parcialmente van mejorando, aumentando los montos, y este año fue una mejoría significativa, porque de $3,000 que estaba permitido traer un obsequio a un allegado suyo, una persona que resida fuera del país, fue aumentado a $5,500. Y de 38 días que estaba establecido el periodo de gracia, se ha aumentado a 45 días. De manera que desde el 1 de diciembre entró en vigencia ahora hasta el día 15 de enero. Y eso debe, lógicamente, debe de ir enmarcado dentro de en los objetos para el uso personal a quien usted se lo vaya a traer. Porque si se determina que, ese uso o que ese artículo que usted trae puede ser de uso comercial, ahí no aplicaría entonces la gracia y le van a cobrar los impuestos correspondientes de ley. Pero también hay restricciones que tiene que cumplir el pasajero o el residente fuera del país para venir y acogerse a esa gracia. Por ejemplo, 6 meses sin venir a la República Dominicana y hacer que te lo van a verificar justamente con el pasaporte. ¿Cuándo fue la última vez que tú llegaste a la República Dominicana? No es que tú te fuiste el mes pasado y este mes va a venir a acogerte a la gracia. Hay restricciones que es bueno que se enteren todo el dominicano que va a regresar a la República Dominicana y se va a acoger a la gracia. Que se empapen bien cuáles son los requisitos, a ver si los cumplen, porque hoy yo vi en una noticia que un señor trajo los pavos. ¿Cuántos pavos trajo? Y sabe que los pavos tienen problemas para entrar a la República Dominicana. Y se lo quitaron, se lo incautaron en el aeropuerto. Entonces, oye, hay que Ya son saber. problemas de sanidad. Claro, es que hay cosas que tú no puedes inventar. Y yo entiendo que le traía pavo a toda la familia. Pero aquí hay gente que manda comida para los Bueno, Estados Unidos. por eso tú tienes los O tanques y, sea, y las cajas. somos muy curiosos. Pero bien, hay ciertos requisitos. Usted debe presentar Claro. pasaporte, factura de compra, pase de abordar y cualquier otro aval que compruebe que la persona pues está ingresando al país dentro del periodo de gracia navideña, pero también en lo que tiene que ver con los artículos de electrodomésticos solamente se permite uno, y reitero que sea de uso personal. ¿Cuáles están prohibidos? Los artículos agrícolas y aquellos artículos también de uso comercial, como decíamos anteriormente. De manera que ahí está la gracia navideña para todas aquellas personas que residen en el país que pueden traer hasta un monto
de 5.500 pesos para uso, Dólares. reitero, 5.500 dólares para uso personal. Adelante, señor director, para la próxima pausa. Bien, continuamos ya en esta última parte de este su programa en 3 puntos. Indudablemente que la política migratoria de los Estados Unidos en esta gestión de Donald Trump y la política internacional también respecto, y en el caso nuestro específico, la visión que tenía los Estados Unidos en la pasada gestión gubernamental de John Biden y la de ahora de Donald Trump son totalmente diferentes. Hay una política más diríamos, adecuada a la razonabilidad en el caso nuestro con el vecino país de Haití. Y eso fue revelado por la nueva embajadora Lizzie Campos en nuestro país de los Estados Unidos, cuando ella misma confesó que la política de la pasada gestión de John Biden era fronteras abiertas con Haití. Sin embargo, ellos entienden que no debe de ser así, que la República Dominicana debe de preservar diríamos, la soberanía en cuanto a la migración, no solamente de los nacionales haitianos, sino de cualquier otra nacionalidad, pero en el caso específico, que es lo que más nos afecta a los nacionales haitianos ilegales que entran a nuestro país, y todos sabemos ya por qué. De manera que reiteramos, no hay duda que la política en ese orden de la nueva administración de los Estados Unidos tiene una nueva visión. Y es así que han ido tomando también una serie de medidas en el caso de Haití, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, han suspendido las visas de residencia para estos países hasta tanto pues no se tome una nueva decisión al respecto, Javier. Realmente la política norteamericana en los últimos años se ha ido latinizando, porque tú ves ya a un presidente norteamericano tratando de influir en una política interna de un país, como por ejemplo en las elecciones de Honduras, por un candidato. También un presidente de Estados Unidos tratar de influir en la judicatura de un país, como fue la defensa. Y que en ese caso de Ecuador, de Ecuador, Honduras, no. Perdón, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Ecuador, han dicho que debe respetarse la voluntad popular. Claro, todos han dicho que se respeta la voluntad popular, pero también cuando se habla de que la judicatura de Brasil, la Suprema Corte de Justicia de Brasil, condenó y encontró culpable a un expresidente por intento de golpe de Estado, Trump también se manifestó diciendo que no podía hacer eso, que buscando la forma de que Bolsonaro saliera de la condena. Y eso es intervenciones en países totalmente independientes. República Dominicana históricamente ha mantenido una actitud con respecto a Latinoamérica y con respecto al mundo de no intervención en asuntos internos de los países. Sin embargo, ahora nos vemos cómo ha ido cambiando el cuento, la historia, y estamos acompañando a un presidente que no tiene freno, que domina la primera potencia del mundo y sin embargo está tratando de influir en asuntos internos de todos los países, incluyendo República Dominicana. Sí, pero hay que reconocerle, Javier, que en el caso de la posición que han tenido con Haití y nosotros, ellos han reconocido que Haití es una amenaza para la República Dominicana si no se toman los controles del lugar. Y eso hay que reconocerlo. Independientemente de esas intromisiones que no la compartimos, la hemos criticado enérgicamente acá, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que el propio presidente de los Estados Unidos ha dicho que van a intervenir con objetivos
de narcotráfico que hay allí, por tierra. Pero que, y todos sabemos qué trae todo ese tipo de sí, cosas pero que ahí entra camuflajeadas. otro tema. Oye, qué contradicción. La lucha contra el narcotráfico. Se manda una flota para el Caribe y sin embargo el 90%, estadísticamente hablando, el 90% de toda la droga que llega a Estados Unidos entra por el Pacífico, pero se manda para el Caribe. Se indulta a un condenado y tengo entendido que la judicatura norteamericana es una de las mejores judicaturas del mundo. Cuando a ti te condenan en Estados Unidos es porque, mira, Guillermo, tú estás. Y sin embargo, mira cómo se destapa con un indulto a un presidente condenado por 45 años. Entonces, es una doble moral y yo no creo que el Caribe sea la fuente de entrada de toda la droga que se consume en Estados Unidos, porque eso lo tienen cuantificado. Sin embargo, se estableció que era en el Caribe y para buscar la forma de, y eso me parece mucho el caso de Noriega en Panamá en un momento determinado, es buscando la forma de marcharle a Maduro, que yo insisto, yo no soy del agrado de Maduro por la forma como tosca, bruta, estúpida que se robó unas elecciones. Pero no es la forma tampoco invadir un país para justificar que aquel lo hizo mal, yo lo voy a hacer mal también. O sea, no tiene sentido, definitivamente. Bueno, lamentablemente vamos a ver qué pasa. En el caso de Venezuela es un tema muy complejo. El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Yo no le digo ni presidente. hoy es presidente. No Bueno, caso que no le quiera decir otra cosa que lo sea, pero él lo es, lamentablemente. En el caso de Maduro, ha dicho que sí, confirmó que tuvo una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que se dio un ambiente de cordialidad la conversación. En el caso de las declaraciones de Trump, Trump dejó como entrever que conversaron, pero que como que no fue ni cordial ni diríamos compleja la conversación o diríamos en un contexto caldeado, que fue en un ambiente más o menos también cordial pero enfático, que fue los Estados Unidos ante sus peticiones. De manera que lo que uno espera realmente, que estos países que son gobernados por este tipo de personas, realmente se manejen en un ambiente de democracia y no de ser estos autócratas que se convierten en caudillos y laceran realmente el desarrollo de estos países. Y en el caso de Venezuela, a uno le duele enormemente, porque como era Venezuela en los años 70 y principios de los 80, y mirar lo que es hoy en día, ver a los hermanos venezolanos rodando por el mundo entero, cuando no tenían cultura de migrar, porque es un país próspero en términos de riquezas, de minerales, es una situación compleja. Ver cómo, desde el punto de vista de la ultraderecha, que manejaron un país bajo, en algunos de los gobiernos, bajo un esquema corrupto, y ver también ahora un sistema político izquierdista, como se le conoce, también con muchos cuestionamientos. Señores, hemos llegado a la parte final de su programa. No nos queda más que darle las gracias a Javier y decirle que mañana a esta misma hora y por este espacio los esperamos. Con los jueves económicos. Así es. Buenas noches. Feliz noche.